tal? Bienvenidos a la entrevista con Expoc. Esta entrevista estaba ya anticipada después de unos meses y me da mucho gusto volverte a saludar, Pati Moles, quien es miembro del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, CINIF. Pati, qué gusto volverte a saludar, bienvenida. Hola Edgar, pues un gusto poder estar contigo y con toda la gente que te sigue y bueno, feliz de poderles dar una actualización de cómo vamos. Justamente, Pati, vamos al punto. Vamos, antes de entrarle al cómo vamos, para quienes observan por primera vez esta cápsula de manera muy puntual para no desarrollar, cuéntanos, porque el tema desde del que estamos interesados actualizarnos tiene que ver con la obligación de reportar en materia de sustentabilidad a lo que son todas las empresas, más allá de las públicas, son las privadas, Pati, pero déjame pedirte que seas tú quien explique el contexto actual y este nuevo reto que tienen las empresas, las áreas de finanzas, sustentabilidad. Cuéntanos. Claro que sí, mira, fue un cambio muy importante que surgió el año pasado, en 2024 se lanzaron dos normas muy importantes por parte del CINIF, que es el organismo que crea las normas de información financiera, es decir, las normas que tienen que seguir todos los preparadores de información financiera conforme norma mexicana, que son los estados financieros. Bueno, al CINIF se le otorgó en el 2023 un mandato para extender su misión hacia sostenibilidad también, y en 2024 emitimos las dos primeras normas que obligan a las entidades que no son de interés público, es decir, todas aquellas que no están listadas en bolsa o no tienen un regulador propio, que son muchas en México, a incluir en sus estados financieros una nota con 30 métricas de sostenibilidad. Esas 30 métricas cubren la familia ambiental, la familia de capital humano y la familia de gobernanza, y le van a dar a quien analiza la información sobre la empresa un panorama sobre el desempeño en materia de sostenibilidad que puede servir para muchas cosas. Y estas métricas que solicitamos en la familia ambiental son unas 12 métricas cuantitativas. En temas de capital humano hay cuantitativas y cualitativas, y en gobernanza son casi todas cualitativas. ¿A qué me refiero con cualitativas? Es responder sí o no, nada más, a una serie de preguntas que ya seguían en la norma. Así que bueno, ya están en vigor, valen a partir de los estados financieros de este año, 2025. Entonces, bueno, el CINIF ha estado acompañando y dando un montón de pláticas, hemos desarrollado herramientas, ahorita te cuento, pero ya valen para la información que va a cerrar este año fiscal, Sí. y deberán estar incluidas en notas a los estados financieros. Buenísimo. Pati, cuéntanos, como dices, ya está en progreso y quizá tengas un termómetro, un pulso respecto de cómo va el avance real para la adopción de estas normas. Pues mira, hemos pasado por todas las etapas, desde la etapa inicial en donde pues había una cierta necesidad por parte de toda la profesión contable de entender a qué nos referíamos, la etapa en donde pues había mucho cuestionamiento sobre cómo se iban a auditar estas informaciones, es decir, las entidades que eran con auditoría financiera, qué iba a pasar con esta información. A esto el Consejo Nacional de Auditoría se posicionó y dijo, no se preocupen, esta información se considera otra información, es decir, no está en el alcance de un auditor financiero, va a estar en el alcance de un asegurador de información de sostenibilidad. Entonces, poco a poco se han ido aclarando una serie de dudas, pero no tenemos todavía un termómetro de qué tanto habrá la adopción, es decir, qué tanto tendremos muchas empresas incumpliendo la norma o muchas empresas cumpliendo la norma. Esperamos que haya una cantidad significativa de empresas cumpliendo la norma, porque hemos tenido mucho cuestionamiento, mucha pregunta, sobre todo por parte de la industria de auditoría, la industria de preparadores de información. Entonces tenemos expectativa, quizás no vendrá maravillosa la información en un primer ciclo de reporte, pero no importa, lo importante es que se empiece a crear este ciclo. ¿Curiosidad y resistencia para ti o solo curiosidad? Poquita, no, cuando lanzamos la consulta, porque todo esto se hace de forma muy abierta, Claro. cuando lanzamos la consulta antes de formalizar las normas en 2024, hubo algún posicionamiento de decir, bueno, es mucha información, va a ser muy difícil, ¿por qué no lo extendemos? Nunca hubo, no debería de constar esta información. Esto nunca ha habido posicionamiento por ni asociación de clase como el Consejo Coordinador Empresarial, ni las firmas llegaron a cuestionar la utilidad de la información. Es unánime que se necesita la información. Lo que había un poco un sentido inicial de, no estamos listos.
pero en general la respuesta fue, vamos adelante, pongámosle una fecha para iniciar, porque el extender la fecha, por la verdad, no resuelve nada, porque sabemos que pues solo vamos a extender, prepararnos para emitir el reporte. Entonces, resistencia en cuanto a la utilidad de la información, cero resistencia. Resistencia un poco en cuanto a decir, esto va a ser mucho trabajo, quizás un poco, pero hemos hecho cosas para ayudar, hemos hecho algunas iniciativas para ayudar que ahorita te platico, y que eso esperamos que también ayude mucho a los preparadores de información. Déjame, ahora vamos a eso que es lo más sustancial, pero déjame tratar de mapear el ecosistema. Bueno, por supuesto está el regulador, son ustedes como un órgano acreditado y responsable, y hay otras figuras como los representantes de auditores que se cuestionan, pero esto es una capa todavía de gremio, ¿no? O de profesión, más allá de las empresas. En esa capa, además de los auditores, digamos que son ellos los que están ahorita tratando de entender con más detalle, ¿no? ¿De qué va? Sí, y esto es muy importante que lo menciones, porque esto está en el origen del gobierno corporativo del CINIF. Es decir, nosotros como parte de nuestros asociados, además de los reguladores, están los representantes de las grandes firmas de auditoría, las que llaman las Big Five, y luego tenemos también una figura de consejo consultivo, consejo técnico consultivo, que nos acompaña en el proceso de desarrollo de las normas. Entonces, para estas grandes empresas nada fue nuevo. Ellos inclusive participaron activamente en influenciar los detalles que les parecían más difíciles para sus posibles clientes o sus clientes potenciales, y son un gran apoyo al CINIF, en el sentido que son los que tienen el sentir del mercado, el termómetro del mercado, porque ellos son los que tienen las bases de clientes, y de ellos surgen muchas de las dudas, además de los colegios de contadores de México, que son súper bien organizados a nivel regional, y de esos colegios de contadores también nos vienen dudas, no solamente de la industria, digamos, de auditores, sino también de la propia entidad de clase llamada contador, que es quien se espera que prepare esta información, en algunos casos con ayuda de un área de sostenibilidad, pero no necesariamente, no es, digamos, una necesidad que haya una persona responsable. Claramente, ¿no? Entonces esto nos pone en el punto, ¿no? O sea, estamos en el momento en el que los principales encargados, responsables, en consecuencia interesados, están queriendo realmente tener, no quiero estereotipar, en esta cuadratura todos los elementos útiles, ¿no? Necesarios. Exacto, y no olvidando, Edgar, que ya tenemos una norma emitida por la Comisión Nacional de Banca y Valores, también para el año 2025, para las empresas emisoras en bolsa, que deberán adoptar la norma internacional. Entonces, en realidad, las empresas emisoras en bolsa requieren, para conocer los riesgos de su cadena de valor, información. Y por eso las normas del CINIF son importantes, porque no estamos hablando solo de la obligación de incluir en tus estados financieros por una cuestión de cumplir una norma, pero también porque te la va a pedir tu cliente, te la va a pedir tu cadena de valor, para poder ellos, del punto de vista ya, en este caso, regulatorio de la Comisión Nacional de Banca y Valores, entender sus riesgos relacionados con sostenibilidad. Entonces, al final estamos todos amarrados, estamos todos juntos. Y por eso esta información es importante. Y ya lo veías, ya lo decías. Me parece un apunte bien importante para la audiencia, ¿no? Porque ya lo decíamos en la plática anterior. Estos asuntos pudieran ser atendidos, desde luego, desde el área contable, así como una posible área de sostenibilidad, ¿no? Sin embargo, esto no invita al empresario mediano o pequeño a instalar una nueva área que solo para cumplir, ¿no? Y también ya referiste, Pati, que desde el CINIF han desarrollado y puesto a disposición herramientas para que, me imagino, cualquiera pueda entender y atender. ¿Nos puedes platicar sobre estos dos asuntos, Pati, por favor? Claro que sí. Mira, las normas en general requieren información que es relativamente fácil de conseguir para la mayoría de los indicadores, porque la fuente de la información son las notas de gastos. Sin embargo, existían ahí una familia de indicadores que son más desafiantes para quien no tiene familiaridad, para todo el mundo, pero más para quien no tiene familiaridad. La primera eran las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos damos cuenta que, bueno, pues para empezar, ya dices gases de efecto invernadero y muchísimos empresarios dicen, yo no tengo la menor idea ni de cómo empezar. Además, no tengo ingenieros, piensan que hay que llegar a las chimeneas y buscar, cuando en realidad hay todo un trabajo hecho de muchos años
en donde se consiguen estimar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una cosa que se llaman los factores de emisión, es decir, convertir qué tanto consumes de electricidad en cuánto representa en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces nos dimos cuenta que esas específicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero, las alcance 1 y 2, sería muy útil contar con una herramienta que ya tuviera precargada estos factores de emisión. Y tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la cooperación alemana y generamos una herramienta, que le llamamos herramienta, pero es una hoja Excel con toda esta información precargada, en donde las empresas lo que hacen es bajar el Excel y van siguiendo una serie de preguntas que les hace el Excel, primero para identificar el sector de actividad en el que está. Una vez identificado el sector de actividad, mapeamos pues más de 70 sectores. Te dice, bueno, en tu sector normalmente las fuentes de emisión son las siguientes. Por ejemplo, puede ser el consumo de electricidad, consumo de combustible. Si tienes caldera, eres más industrial, puede ser la caldera. La refrigeración es otra fuente. Te va llevando de la mano y lo único que te dice es responde sí o no. Ya que identificas lo que llaman las fuentes de emisión, te pregunta, bueno, y ahora dime tus volúmenes. Los volúmenes están en tus notas de consumo. ¿Cuánto gastaste de combustible? ¿Cuánto emitiste de energía? ¿Cuánto vino en tu nota de energía de la CFE, por ejemplo, en kilowatts hora consumidos? Etcétera, etcétera. Y vas llenando los volúmenes de consumo y ya te los convierte a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a través de esta hoja Excel, que está gratuita, disponible en la página del CINIF, las entidades pueden hacer una estimación y además de todo, tienen guardado cómo llegaron a ese volumen. Porque vimos que en el mercado, pues sí se presta el servicio de tu huella de carbono, pero el problema de esa prestación de servicio, que muchas veces existe, es que no es muy transparente cómo llegaron al cálculo. Entonces, un auditor o un verificador de información, pues no tiene cómo saber si ese cálculo tiene base o no tiene base, si el factor de emisión es correcto, tal, ¿no? Entonces, esa es una herramienta. Muy bien, excelente. Pues mira, en esta pieza le vamos a poner, apriétale para que vayan a este Excel, ¿no? Y no omitir, esta es una herramienta, pero los 30 indicadores, el nombre correcto, indicadores básicos de sostenibilidad, ¿no? Correcto. Esos, Pati, ¿cómo el pequeño empresario, los puede conocer? ¿Están disponibles? ¿Se tienen que comprar? Se tiene que comprar la norma. Lo mejor es comprar la norma. La norma cuesta, creo que $300 en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Se puede ir a la librería que está aquí en la Ciudad de México, se puede comprar remoto y también tienen un sistema en donde pueden comprarlo electrónico. Okay. Está ahí la opción. Y al leer la norma te va llevando de la mano. Te dice cuál es el indicador. Primero te da una introducción, te habla del marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Es las características que tiene la información. Esto viene mucho del mundo contable, ¿no? ¿Cómo debe un preparador de información? ¿Qué reglas tiene que seguir cuando prepara la información? ¿Qué tipo de estimaciones son viables y cuáles no? ¿Qué hacer en caso de errores y omisiones? Y luego ya te describe el indicador, te dice la característica, por qué es importante, cómo se calcula y cuáles son las fuentes de información. Entonces, en realidad, ya tienes todo, pero en el caso de las emisiones sí nos pareció muy interesante. Y la otra área son los 2 indicadores georreferenciados, que de ahorita te los platico si te parece bien. Si quieres, platícanos sobre estos indicadores, Pati. Ok, hay 2 indicadores de los ambientales que tienen que ver, ¿por qué le llamo georreferenciado? Tiene que ver sobre dónde operas, ¿no? Uno es importante que las entidades sepan si el agua que consumen viene de regiones con estrés hídrico, porque eso les representa un riesgo, tanto a ellos como a toda la cadena de valor. Entonces se solicita que la entidad reporte el porcentaje de agua que ingresa a sus actividades que viene de zonas de estrés hídrico. Esto también nos pareció que es muy nuevo, es decir, no es algo que necesariamente viene en tu nota, debería de venir, pero no viene. Entonces, también con el apoyo de la cooperación alemana, generamos una herramienta que tiene precargados los acuíferos mexicanos con información de la Comisión Nacional del Agua, que es una fotografía que va tomando cada 2 años y con poner ya sea el código postal o las coordenadas, la entidad puede saber si el acuífero de donde se extrae su agua viene de una zona de estrés hídrico. Lo estoy simplificando un poquito, pero es básicamente eso. Y la otra herramienta, que también tiene que ver con dónde operas, es fundamental para la realidad actual, es decir, tratar de identificar si estás situada en zonas de riesgo para la biodiversidad o colindante a zonas de riesgo para la biodiversidad. Es decir, precargamos todas las bases de datos de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que son difíciles de manipular para quien no es muy habituado al tema de ecología y demás. Y aquí de nuevo,
código postal o coordenadas de los polígonos en donde estás operando y te dice si estás en una zona de riesgo. Para nosotros nos parece fundamental para las instituciones financieras, saber si están prestándole a entidades que están en zonas consideradas como de alto valor ecológico, pues es muy importante, porque además, como sabes, hay un mandato de los países de ir aumentando lo que protegemos en función de la degradación. Entonces puede ser que entidades que no estaban ahora están, y es importante que lo sepan. Ok, entonces tenemos 2 guías, 2 normas, 3 herramientas que bajar y que conseguir, ¿no? Para estar preparados. Sí. Pati, por último, vamos hacia adelante. Sabemos que no tenemos claridad respecto de la respuesta. Podemos anticipar que estamos, como lo expresas, en un proceso de entendimiento, de comprensión, incluso de acceso de las propias herramientas, y podemos anticipar que habrá primeras empresas que reporten, ¿no? De manera y que cumplan, por así decirlo, en términos formales, ¿no? O empresariales. Pati, pero en cuanto a tu visión, 2026 será un primer corte, el 27 habrá un progreso, y recuerdo bien que en nuestra plática anterior reconocíamos que el informar el transparentar esta información, dicho de una manera quizá no tan popular, se puede entender como una buena práctica. Aquellas empresas que reporten esto, así como lo hacen con sus estados financieros y balances, estarían cumpliendo con una buena práctica, y esto los ubica en una forma de empresa, ¿no? Y que no habría pena o multa a quienes no lo hacen, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Pati? Me imagino que a quienes vean que serán de naturaleza afines a empresas que tienen ya mucho más noción, pero hay muchos contadores que pueden decir, caray, ¿qué hago? Pati, esto lo que busca es ser la parte quizá más real, ¿no? ¿Qué les dirías a la empresa, al empresario, que no omita hacerlo, que tenga el ánimo de entender? Porque esto no implica mayor asunto, ¿no? Ni tiene que contratar a nadie más, solo entender y contribuir a esta transparencia, que es cada vez más esencial para la gestión de riesgos también, ¿no? Totalmente. La verdad es que la intención es que esta información sea útil primero y como primera prioridad para el dueño de la empresa, para el empresario. Es decir, no es solamente una buena práctica en términos de quedar bien, es que te da información valiosísima para tomar decisiones estratégicas. Entonces, el saber cuánto agua está ingresando o estás consumiendo en tu empresa, el saber si estás expuesto, estás localizado en zonas en donde puede ser que te vengan a multar, el saber tu emisión de residuos, tu exposición a posibles impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, te pone en un patamar como empresa mucho más robusto para enfrentar lo que se viene. Si tú estás completamente ciego sobre cuánto emites de gases de efecto invernadero y te viene una fiscalización y te dice, tú tenías que haber pagado impuestos hace 3 años, no tienes ni cómo defenderte, porque te van a arbitrar y van a decir, tú más o menos tus emisiones son estas y debes esto. Con los residuos, exactamente lo mismo. Si de repente no planeaste que vas a tener que gastar pipas y invertir en pipas para seguir utilizando agua en tu entidad, o de repente te corren de donde estás operando porque está en una zona irregular, pues todas estas informaciones, cuando nos cae de sorpresa como empresarios, es un problema. Y entonces esto nos lleva de la mano a por qué la industria financiera está tan interesada en todo lo que estamos emitiendo y las normas de información, porque son factores de riesgo para quien te presta. Entonces, si tú quieres volverte más atractivo y conseguir mejores tasas de financiamiento, esto te conviene. Y además, tienes unas oportunidades de eficiencia en gestión de recursos naturales increíbles, que si no las conoces, pues nunca vas a tener la oportunidad de economizar dinero, reduciendo tu consumo de energía y generando muchos menores residuos, etcétera, etcétera, implementando estrategias de reuso, etcétera. Entonces, es el primer paso de información para poder tener una gestión mucho más resiliente. Muy bien, Pati, por último, esta plática que estamos teniendo sucede al final de octubre de este 2025. Estamos en el momento en el que se tiene que cumplir. ¿No nos puedes dar, por último, un comentario de que, oigan, pues tenemos hasta cuándo? Quienes vean esta cápsula, ¿cuál es el periodo? ¿Nos puedes informar de esto?
Bueno, no hay por ley a las entidades que no son de interés público, no tienen una fecha para emitir sus estados financieros, pero se espera que los emitan porque se los van a pedir los bancos hasta primer trimestre del año que viene. En el CINIF tenemos tenemos recursos como manuales de implementación y tendremos cursos. Lo ideal es que los cursos pues sean, o sea, que la capacitación se adquiera antes de cerrar el año. Pero nada impide que las entidades corran en enero y pues con lo que cerraron, pues traten de hacer estimaciones retroactivas. Muchas entidades tendrán la información en sus archivos, otras no la tendrán y se darán cuenta que debieron haber actuado antes para empezar a medir. Por ejemplo, residuos es un tema que nos preocupa porque muchas entidades no miden, no pesan sus residuos. Si hubieran leído los manuales cuando se lanzó la norma, desde enero, las que lo están haciendo ya tendrían sus mediciones y entonces es solo juntar la información y reportarla. Pero lo ideal es que se capaciten este trimestre para que cuando estén preparando la información financiera el año que viene sobre 2025, ya sepan lo que tienen que incluir. La verdad es que esta plática cumplió con su objetivo, Pati, que es actualizarnos, que es seguir hablando de esto, es reconocer el progreso, saber dónde estamos hoy, que no es lo mismo que cuando se habían anunciado, y seguramente la próxima plática que tengamos, Pati, nos vas a dar pues más perspectiva, ¿no? De cómo está recibiéndose barreras, resistencias, experiencias, y al final de cuentas creo que es algo, como bien dices, esto deja de ser romántico, y el nombre luego no ayuda para muchos oídos, pero es algo que gestiona riesgos y sobre todo le da sostenibilidad a la empresa, ¿no? Porque los varios socios y varias audiencias están expectantes. Pati, ¿algo que quieras agregar? No, solo invitarlos a que continúen acompañando lo que vamos haciendo. Estamos tratando lo más que podamos de mantener informado al público con lo que vamos lanzando y lo que vamos organizando. Vamos a organizar un curso, creo que comienza ahorita a finales de noviembre, y hay cursos que no son necesariamente del CINIF, que también están sucediendo. Entonces, los invito a que esto sea parte de la cotidianidad. Yo creo que lo más importante es que no se considere un proyecto, que se considere algo cotidiano, es ajustar nuestros procesos para que esto ya sea un elemento más de información para la toma de decisiones. Entonces esperemos que se logre y que se entienda la utilidad como la entienden muchas entidades hoy en día. Excelente, Pati. Pues agradecerte desde Expo la disponibilidad, la claridad y la apertura para informarnos. Ella es Pati Moles, miembro del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, CINIF. Pati, hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Expo.